Arratsaldeon, buenas tardes y gracias por acercaros. Ante el anuncio de las nuevas movilizaciones convocadas esta mañana por los sindicatos ELA, LAB y STE, nos gustaría comunicar lo siguiente. Por un lado, los sindicatos, con este nuevo calendario de movilizaciones que han trasladado esta mañana, muestran una nula voluntad de negociación y posibilidad para alcanzar el acuerdo. El Departamento considera inadmisible que los sindicatos convocantes pretendan tomar como rehenes a las familias y a la comunidad educativa que confían en la enseñanza pública con el objetivo de hacer una reivindicación laboral. Como ya sabéis, antes del periodo navideño, en las últimas reuniones que se mantuvieron en las mesas negociadoras con los sindicatos, se plantearon toda una serie de propuestas y se emplazó y nos quedamos emplazados junto con los sindicatos a que ahora en el mes de enero se tuvieran las siguientes reuniones de las mesas negociadoras. En concreto, la mesa sectorial está prevista para la semana que viene y con esta posición que han mantenido esta mañana los sindicatos, desde luego son ellos mismos los que están negando esa capacidad negociadora y ese lugar de negociación que es la propia mesa sectorial y las mesas negociadoras de los otros tres colectivos. A pesar de ello, el Departamento sigue mostrando su voluntad en seguir negociando y acordando en favor de un posible acuerdo. Nuevamente, el Departamento reitera la necesidad de blindar a los centros educativos y sacar la conflictividad de las aulas. Se han hecho unas convocatorias en unos periodos muy críticos para todo el sistema educativo. Estamos hablando de convocatorias en el ámbito del periodo de prematriculación y también, asimismo, en el último trimestre del curso, con lo que puede incidir en todo el desarrollo de toda la actividad académica y pueda ir en contra realmente contra el alumnado, es decir, contra el alumnado y las familias, porque les va a incidir directamente en todo el desarrollo de la actividad académica. Como he dicho, estas movilizaciones están anunciadas en las puertas de la prematrícula, con lo cual también son ellos mismos las que van a incidir, pueden llegar a incidir en la decisión de las familias a la hora de decidir el centro educativo. Si antes considerábamos que no había motivo suficiente para realizar este tipo de movilizaciones y, sobre todo, llevarlas al ámbito de los centros educativos, en estos momentos mucho menos. Plantxetzen ari gara, gaur goizean, hezkuntza sindikatuek egin duten mobilizazio berrien deialdien aurrean, zera adierazi nahi dugu. Sindikatuek grebarako deialdi berri honen bidez, negoziaziorako eta akordiora iristeko borondategirik eza erakusten dutela. Hezkuntza sailak eta hezkuntza sailarentzat onartezina da irakaskuntza publikoan konfiantza ipini duten familiei bahituta hartu nahi izatea. Dakizuenez, Gabonak baino lehen, izan genuen mai negoziatzaile ezberdinak, mai sektorial eta beste 3 mai, eta hor planteatu ziren zenbait neurri aztertzeko. Enplazatu ginen bai sindikatuek eta guk, orain urtarrian berriz izateko negoziazio mai horiek, eta mai horietan aztertzeko eta lantzeko proposamenak. Hoiek izan baino lehen, eta gainera lehenengoa aurreikusita dago datorren asterako, hoiek izan baino lehen sindikatuek adierazi dute mobilizazio guzti hauek. Orduan, horrekin erakusten ari dira beraiek zelako garrantzia ematen duten mai hoiei. Hau da, ez dute sinesten benetan negoziazio mailetan. Eta baita ezin dugu onartu eramatea konfliktibidadea ikastetxetara. Azkenean galtzen duena ikaslea dalako eta batez ere ikusita zelako epeetan konbokatzen ari diren mobilizazioak. Alde batetik, laizter daukagu aurre matrikula, ikastetxe publikoaren aurre matrikula, beraz hor inzidentzia izan dezaken, eta bestalde hartzen du ere azkeneko hiruhilekoa eta hor selektibitatea eta beste eragin asko izan daitezke mobilizazio hauek. Hala eta guztiz, sailak erakusten du bere borondatea jarraitzeko negoziatzen eta akordioaren bila. Eta, bueno, ja zuen esanetara geratzen naiz.
A ver, ya incluso en el mes de diciembre, tras las mesas negociadores, también manifestamos nuestra esperanza y el emplazamiento a que todos trabajáramos con corresponsabilidad y que realmente fuéramos responsables de las actuaciones. Nosotros seguimos manteniendo nuestra palabra. Seguimos con las convocatorias previstas de las mesas negociadoras porque seguimos creyendo en el acuerdo. Eso es una de nuestras señas de identidad y siempre estaremos dispuestos a negociar. Lo que nos parece inadmisible la actitud que han adoptado los sindicatos, que antes de incluso valorar y analizar conjuntamente las propuestas tal y como quedamos emplazados, tanto ellos como nosotros, hayan convocado toda una serie de movilizaciones. No, directamente nuestras últimas comunicaciones se desarrollaron antes de Navidades, como bien saben ustedes, y quedamos emplazados a el mes de enero. Y de hecho, quedamos emplazados a que la semana que viene hubiera una reunión de la mesa sectorial de funcionarios docentes y en la última semana pues serían las otras mesas negociadoras. Ahí quedamos emplazados para seguir analizando las propuestas que se habían puesto encima de la mesa. Guk ez dakigu ere, hau da, zuek esan duzun bezala, hau da, azkeneko bilerak ondoren, pues vale, pues pauso batzuk ikusi ziren, eta, bueno, pues harrera ona izan zen, zeratik azkenean, pues bueno, bazegoen, beraien ustez, negoziatzeko bai borondatea eta bai gaiak. Orduan, orain zergatik gertatu da hau, pues guk ez dakigu, guretzat ere sorpresa izan da. Sí, no, realmente. Sí, no nos lo esperábamos, sobre todo cuando después de unas mesas negociadoras, entre medias han estado las vacaciones y nada más volver de vacaciones, antes de incluso que les llegue la convocatoria a la que nos habíamos comprometido, tanto ellos como nosotros, para seguir trabajando, pues ya sin mediar palabra, pues se hayan lanzado a hacer toda esa convocatoria de movilizaciones, que desde luego si antes no las veíamos, ahora menos. Bueno. Vale. Sobre otra cuestión, el Ayuntamiento de Vitoria ha presentado hoy un estudio, un informe donde alerta en sus conclusiones de la representación del alumnado extranjero en colegios públicos. Es una cuestión que ya lleva debate bastante tiempo, que no es nuevo, pero bueno, hace una alusión a la necesidad de repartir el alumnado. Es un problema que el departamento ya tiene encima de la mesa, una cuestión que ya tiene encima de la mesa. Bueno, entiende la queja del Ayuntamiento de Vitoria y se está trabajando por paliar esto. A ver, yo creo que hoy os hemos convocado y a lo cual os agradezco para hablar realmente de cuál es, bueno, pues nuestro posicionamiento ante el comunicado de los sindicatos. Tú, como bien dices, es un tema que nos preocupa, lo tenemos encima de la mesa, pero yo creo que otro día ya podremos hablar de ello. Vale, pues besterik ez baldin badago, eskerrik asko denoi.